Vamos a continuar con el capítulo número 5, como les decía. Hemos visto hasta el momento la definición de velocidad de reacción, ¿no? Hemos visto también la ley de las velocidades, y de ahí hemos podido ver que se tienen reacciones principalmente reacciones de orden cero, de primer orden, de segundo orden, ¿no? Pueden existir de otros números de orden, ¿no? Puede ser de orden de un medio, por ejemplo, ¿ya? Pero los que más se conocen son los tres que se mencionaron, ¿no? Reacciones de orden cero, reacciones de primer orden y reacciones de segundo orden, ¿no? No. Después hemos visto cómo se relacionan la concentración del reactivo o de los reactivos con el tiempo, ¿no? Cómo va a variar esa concentración con el tiempo, ¿no? Hemos encontrado ecuaciones, ¿no? Que nos permitan ver cómo varía la concentración de un determinado reactivo con el tiempo, ¿no? Para reacciones de orden cero, primer orden, segundo orden, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? Es el diseño de reactores. Ya vamos a hacer balances de masa principalmente, ¿no? En tres tipos de reactores, ¿no? El primero de ellos es el reactor ideal discontinuo, ¿no? También denominado reactor tanque con agitación, abreviado RTA, ¿ya? Existen de dos tipos, ¿no? Este reactor de tanque con agitación. El primero que ellos vamos a ver, es por lotes, ¿ya? Y el otro es continuo, en estado estacionario, ¿no? Entonces acá tenemos el reactor, ¿no? El reactor es un dispositivo donde se va a producir la reacción, ¿no? En este caso es un tanque donde se va a producir la reacción, ¿ya? Este agitador, como dice, tiene un tanque, este reactor tiene un agitador, ¿no? Y se va a producir esta reacción química, ¿ya? Tenemos un reactivo que va a pasar a productos. Entonces estamos hablando por lotes, ¿no? Durante el funcionamiento del reactor, ¿no? No va a entrar no va a entrar ni masa ni va a salir masa, ¿no? Eso es por lotes, ¿no? O por cargas, ¿ya? Un sistema por lotes o por cargas. Entonces, vamos a hacer el balance de masa, ¿no? El balance de masa general nos dice que la entrada menos la salida más la generación menos el consumo es igual a la acumulación, ¿no? Vamos a hacer un balance parcial al reactivo A. Como estamos hablando por lotes, no existe entrada, ¿no? Tampoco existe salida, ¿no? Porque este va a ser los límites de nuestro sistema y no está atravesando masa a través de nuestros límites de nuestro sistema, ¿no? Generación, no existe generación porque estamos haciendo un balance al reactivo, ¿ya? Los que se generan son los productos, ¿no? Y sí va a existir consumo, ¿no? ¿Y cuánto se va a consumir? Va a representar esto de acá, ¿no? Es la velocidad de reacción del reactivo A por el volumen, ¿no? Recuerden ustedes que la velocidad de reacción es la variación de moles, es 1 sobre variación de moles, 1 sobre variación de moles sobre el tiempo, ¿no? Esa es la velocidad de reacción. Si lo multiplicamos por el volumen del reactor, los volúmenes van a ir, van a tener, o sea, toda esta multiplicación de la velocidad por el volumen nos va a dar cuántos moles sobre tiempo por unidad de tiempo se están consumiendo, ¿no? Del reactivo A. ¿Listo? Y eso va a ser igual, ¿no? A la acumulación. Y la acumulación va a ser la variación de los moles en nuestro sistema con el tiempo, ¿no? Esta va a ser la ecuación número 10, ¿no? Que es el resultado de hacer un balance de masa parcial al reactivo A. Entonces ahí tenemos esa ecuación número 10. Ahora, esa ecuación se la puede integrar, ¿no? Haciendo variables separables, ¿no? Antes vamos a definir lo que se llama conversión, ¿no? Ustedes tal vez han visto anteriormente en procesos 1, ¿no? El término de conversión, que lo vamos a simbolizar con X, ¿no? XA
va a representar la conversión del reactivo A. ¿A qué es igual? Es igual a los números de moles iniciales, como indica acá, ¿no?, del reactivo A, menos los números de moles finales que se tienen del reactivo A sobre los números iniciales del reactivo A, ¿no? Por definición, eso es la conversión del reactivo A, ¿no? Vuelvo a reiterar, ¿no? La conversión del reactivo A, que simboliza X, es igual a los números iniciales de moles que se tienen del reactivo A, Na sub 0 está simbolizado, menos Na son los moles finales que se tienen del reactivo A, dividido entre los números iniciales de moles del reactivo A. Todo eso es la conversión. Y de ahí podemos hacer operaciones y obtener la siguiente ecuación, ¿ya? Aquí podemos despejar Na, ¿no?, desde la ecuación 11, y tendríamos esto, que los números de moles finales del reactivo A es igual a los números iniciales del reactivo A por 1 menos la conversión del reactivo A. ¿No? Y derivamos esta ecuación, ¿no? Si derivamos esta ecuación, tenemos variación de los moles de A, va a ser igual, esto de acá por 1 es una constante, ¿no? Los números de moles iniciales es constante, multiplicado por esto nos va a quedar Na sub 0, su derivada va a ser 0, ¿no? Y aquí nos quedaría Na sub 0 por XA. Como Na sub 0 es constante, nos va a quedar menos Na sub 0 por derivada de la conversión, ¿no? Entonces, derivando la ecuación 12, nos queda la ecuación número 13. ¿No? Y reemplazamos la ecuación número 13 en la ecuación número 10, ¿no? La ecuación número 10 es del balance de masa, ¿no? Que hemos tenido, es la ecuación número 10, ¿no? Menos RA por B, ¿no? La velocidad de reacción del reactivo A por el volumen del reactor va a ser igual a la variación de los moles con el tiempo. Y en vez de Na, de la derivada de los números de moles, reemplazamos lo que hemos encontrado con la ecuación número 13, ¿no? O sea, hacemos la ecuación número 13 en 10. Y tendríamos que el negativo se va a ir acá, aquí había un negativo. La velocidad de reacción por el volumen, ¿no?, va a ser igual a la variación de los moles, a los números de moles iniciales por la variación de la conversión con respecto al tiempo. Ahí podemos hacer variables separables, ¿no?, para tener la ecuación. Despejamos el tiempo, ¿no?, e integramos. Tenemos acá derivada de X, Na sub 0 va a salir de la integral, y aquí tenemos RA, velocidad de reacción por el volumen, viene aquí al denominador, ¿no? El dt se ha ido a este lado y se ha integrado, ¿no? Desde un tiempo 0 tenemos la conversión 0 hasta un tiempo t, donde la conversión es X sub A, ¿no? Esa es la ecuación, ¿no?, la ecuación número 14, que representa el tiempo, la relaciona el tiempo con la conversión, ¿no?, la velocidad de reacción y el volumen del reactor, ¿no?, para un reactor tipo RTA, un reactor tipo batch, ¿no? Ahora, se pueden tener dos situaciones, ¿no? Una, que el volumen del reactor sea constante, y otra, que el volumen del reactor sea variable, ¿ya? Vamos a hacer un primer análisis si el volumen del reactor fuere constante. Entonces, si el volumen del reactor fuere constante, ¿no?, en la ecuación 14, el volumen va a salir de la integral, ¿no?, y tendríamos lo siguiente, ¿ya? Sale de la integral el volumen y nos quedaría esta parte de acá, ¿no? Entonces, la ecuación número 15 es cuando el volumen es constante, ¿no?, para un reactor tipo RTA, reactor tanque agitado, ¿no? Ahora, los números de moles entre el volumen, ¿qué representa?, ¿no? Les decía en la anterior clase que vamos a hablar principalmente de concentraciones, ¿no?, de concentraciones molares, ¿no? La concentración molar, como recordarán ustedes, es número de moles
por unidad de volumen, ¿no? Entonces, esto de acá, la división del número de moles entre el volumen, representa la concentración inicial del reactivo A. ¿Listo? De la ecuación número 12, ¿no? Se puede llegar a esta otra ecuación si lo dividimos entre el volumen, ¿no? Aquí lo dividimos entre el volumen y aquí lo dividimos entre el volumen. Na sobre el volumen de A va a ser la concentración de A. Y Na sub 0 sobre el volumen va a ser la concentración inicial, ¿no? Por 1 menos la conversión de A. ¿No? Esa es la ecuación número 16. ¿Se puede derivar esta ecuación? ¿No? La ecuación número 16. Derivamos la ecuación 16, va a ser derivada de la concentración de A, va a ser igual, esto repartimos acá, ¿no? Por 1 va a ser la concentración de A inicial, que es constante, menos concentración de A inicial vamos a tener acá, por la derivada de la conversión, ¿no? Sería la derivada de la ecuación número 16, que es la ecuación número 17. Y eso podemos reemplazar en la ecuación número 15, ¿no? ¿Listo? La ecuación número 17 en la ecuación 15. Y tendríamos esta ecuación, ¿no? Que el tiempo es igual, ¿no? Si reemplazamos acá la ecuación número 17 en la ecuación 15, en vez de derivada de x, ¿a qué es igual a la derivada de x? Es derivada de la concentración de A menos la concentración de A sub 0, ¿no? Esto también es concentración de A sub 0, se van a cancelar y nos va a quedar simplemente esto, ¿no? Que la derivada de la concentración de A sobre la velocidad de reacción del reactivo A, eso nos queda, ¿no? Reemplazando la ecuación número 17 en la ecuación número 15, ¿ya? Entonces se puede trabajar, o sea, si el volumen fuera constante, se puede trabajar ya sea con la ecuación número 15, ¿no? O con la ecuación número 18. ¿Ya? Cualquiera de las dos es válida. Aquí solo que cambian de variables, ¿no? Acá tenemos una ecuación que nos dice que el tiempo es igual a la concentración inicial, ¿no? Volumen, número de moles sobre el volumen es concentración inicial por la derivada de la conversión respecto de la velocidad del reactivo, ¿no? Eso es por un lado. Pero también, ¿no? La misma ecuación se lo puede poner en función de estas otras variables, ¿no? ¿Ya? Que el tiempo es igual a la derivada de la concentración en este caso, ya no derivada de la conversión, sino derivada de la concentración de A sobre la velocidad de reacción, ¿no? Cualquiera de las dos se puede trabajar, ¿no? Solo que es la misma ecuación, solo expresada en otros términos, ¿no? ¿No? La ecuación número 15 está expresada en términos de conversión, ¿no? Y la ecuación número 18 está expresada en términos de concentración, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona la concentración con la conversión? Es lo que nos dice la ecuación número 16, ¿no? De esta manera se relaciona la concentración con la conversión, ¿no? Ahora, para integrar, ya sea la ecuación 15 o la ecuación 18, ¿no? Estamos haciendo para el volumen constante, ¿no? Si el volumen del reactor fuera constante, necesitamos saber la velocidad de reacción, a qué es igual, ¿no? Y la velocidad de reacción, como hemos visto en el anterior capítulo, hay velocidades de reacción, o en el anterior clase, hay velocidades de reacción para orden 0, hay velocidades de reacción para primer orden y segundo orden, hemos visto en la anterior clase. Entonces, dependiendo a qué tipo de reacción corresponda, se reemplaza acá, ¿no? Y se integra la ecuación 15 o la ecuación 18, ¿no? Eso va a depender a qué tipo de orden de reacción va a pertenecer la reacción que se va a producir en el reactor, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si la velocidad de reacción fuera de orden 0, recordándoles, simplemente la velocidad de reacción es por K, ¿no? La constante de velocidad. Si la reacción es de primer orden, ¿no? Va a ser K por la concentración de A.
Y si la reacción es de segundo orden, la velocidad de reacción va a ser K por la concentración de A al cuadrado, ¿no? De segundo orden. Entonces, dependiendo cuál corresponda, entonces se reemplaza acá, ¿no? Ya sea aquí en la ecuación 15 o en la ecuación 16, en la ecuación 18, ¿no? Se reemplaza la velocidad de reacción y se integra, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer para el primer caso, ¿no? Si la reacción fuera de orden cero, entonces la velocidad de reacción va a ser simplemente la constante de velocidad, ¿no? Y podemos reemplazar en la ecuación 15, ¿no? En esta ecuación de acá, esta es la ecuación número 15, Na sub 0 sobre B va a ser concentración inicial, ¿no? Y aquí simplemente ponemos K, ¿no? Ponemos K, K va a salir de la integral, ¿no? Esta constante es K, sale de la integral, como su nombre indica, es una constante, y tendríamos simplemente la integral de dx, ¿no? Con estos límites, desde xa a 0. Entonces, la integral de eso simplemente es xa. Esta es la ecuación, ya en términos algebraicos y así en derivada, ¿no? Para que nos relaciona el tiempo con la conversión, ¿no? Para un reactor tanque agitado, tipo batch, y tomando en cuenta que el volumen del reactor es constante, ¿no? Entonces, esa ecuación es válida para esas características y además para una reacción de orden cero, ¿no? Ahora, pueden obtener ecuaciones, ¿no? Ustedes ya en su casa lo pueden hacer de forma personal, ¿no? Pueden reemplazar para primer orden y segundo orden, acá, en la ecuación 15 o en la ecuación 18, y obtener ecuaciones, ¿no? Que les permita tener ecuaciones algebraicas, ¿ya no? Integradas, ¿listo? Simplemente se hace el reemplazo de la velocidad de reacción, ¿no? En cada ecuación, ¿listo? De la ecuación 18 también se le puede reemplazar, ¿no? Para orden cero. Entonces tenemos que el tiempo es igual, aquí en vez de RA ponemos K, ¿no? Para orden cero. K va a salir de la integral, vamos a tener tenemos el signo negativo, 1 menos K, derivada de la concentración, vamos a tener la integral, y eso, la integral de la derivada de la concentración es concentración de A, ¿no? Concentración final, menos concentración inicial. Entonces, como están viendo, en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Van a obtener ecuaciones, si reemplazan en la ecuación 15, van a tener la ecuación del tiempo en función de la conversión, ¿no? Y la concentración inicial. Si reemplazan en la ecuación 18, van a tener el tiempo en función de las concentraciones finales e iniciales del reactivo A, ¿no? Entonces, se puede trabajar, como les decía, ya sea con la 15 o con la 18, ¿no? Son iguales, son lo mismo, ¿no? Solo que están en términos de otras variables, ¿no? Entonces, no sé si tienen hasta acá alguien alguna pregunta, ¿no? Hemos hablado del reactor RTA, ¿no? De un reactor tanque agitado tipo batch, ¿no? ¿No hay preguntas? Vamos a hacer ahora para el otro caso, ¿no? En la primera instancia hemos hecho para si el volumen del reactor fuere constante, ¿no? A partir de esta ecuación. Entonces, de esta ecuación estamos derivando o estamos encontrando ecuaciones para dos casos, ¿no? Si este volumen va a ser constante o va a ser variable. ¿Listo? Ahora vamos a hacer para el otro caso, donde el volumen ya no va a ser constante, sino va a ser variable, ¿ya? Y va a variar linealmente con la conversión de acuerdo con la ecuación número 21. El volumen va a ser igual al volumen inicial por 1 más, este es una fracción volumen, por la conversión, ¿no? Y esta fracción de volumen se define de esta manera, ¿no? Fracción volumen es igual al volumen de la conversión completa menos el volumen sin la conversión dividido entre el volumen sin conversión, ¿no? Para saber cuánto es el volumen de la conversión completa y para saber precisamente el volumen de la conversión completa necesitamos la estequiometría de la reacción.
¿no?, de la reacción que se va a producir, ¿no? Más adelante, con un ejemplo, va a quedar claro cómo se puede calcular esta fracción volumen, ¿no? E sub 0, E sub A es la conversión, es una fracción en volumen, ¿no? ¿No? Entonces, si el volumen varía de esta manera, ¿no?, se reemplaza en la ecuación número 14, ¿no? Esta es la ecuación número 14, ¿no?, que ya la teníamos anteriormente, donde estaba el volumen, ¿no? Entonces ahí reemplazamos, aquí tenemos n a sub 0, la integral desde 0 hasta una conversión, derivada de la conversión, dividido entre RA, ¿no?, la velocidad de reacción del reactivo A, por el volumen. Pero el volumen, de acuerdo a la ecuación 21, es igual a volumen B sub 0 por 1 más fracción volumen por la conversión, ¿no? Hemos reemplazado. Ahora, de esta ecuación, ¿qué es constante y qué es variable, ¿no?, de la última ecuación que se tiene para ver qué va a salir de la integral, ¿no? El volumen inicial va a ser constante, ¿ya? Sale de la integral y nos va a quedar dentro de la integral la velocidad de reacción, ¿no?, y nos va a quedar el paréntesis, ¿no?, 1 más la fracción volumen por la conversión. ¿Listo? Al sacar el volumen B sub 0, ¿no?, de la integral, NA sub 0 sobre B sub 0 es la concentración, ¿no? Número de moles sobre el volumen es la concentración. Y nos quedaría integral de la derivada de la conversión, velocidad de reacción del reactivo A, por 1 más fracción volumen por la conversión del reactivo A, ¿no? Ahora, en el caso de que el volumen sea variable, ¿no?, vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos que la concentración, ¿no?, es el número de moles sobre el volumen, ¿no? Eso es la concentración. Los números de moles tenemos que es igual a los números de moles iniciales, ¿no? Hemos obtenido una ecuación anterior, número de moles iniciales por 1 menos la conversión. Y el volumen, estamos en la ecuación 21, es igual a volumen inicial por 1 más fracción volumen por la conversión. Entonces, los números de moles iniciales sobre el volumen inicial es la concentración inicial, ¿ya? Y todo lo demás simplemente se copia, ¿no? 1 menos la conversión sobre 1 más fracción volumen por la conversión. La ecuación 24 nos dice a qué es igual la concentración si tomamos en cuenta si el volumen fuera variable. Ahora, si el volumen fuera constante, ¿no?, ¿qué pasaría con la ecuación número 22 si el volumen fuera constante? Entonces, ambos volúmenes van a ser lo mismo. El volumen conversión completa y el volumen sin conversión van a ser lo mismo. O sea, esto va a ser como restar 2 menos 2 o 3 menos 3, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el numerador nos va a dar 0. 0 entre algo nos va a dar 0. O sea, cuando el volumen es constante, la fracción volumen es 0, ¿no? Y si vemos en la ecuación número 24, si la fracción volumen es 0, ¿no?, si esto es 0, acá 0 por la conversión nos va a dar 0, más 1 simplemente es 1, ¿no? O sea, todo esto va a ser dividido entre 1. Y tendríamos que la concentración es igual a la concentración inicial por 1 menos la conversión. Y esto hemos utilizado cuando el volumen es constante. Si ustedes recuerdan anteriormente, cuando hemos hecho el análisis, van a revisar, ¿no? Vamos a revisar, ¿no?, acá, ¿no?, que la concentración simplemente es igual a la concentración inicial por 1 menos X, ¿no?, cuando el volumen es constante. Y se llega a la misma ecuación, ¿no?, con la ecuación número 24, ¿no? Si el volumen fuera constante, ¿no? La concentración va a ser igual a la concentración inicial por 1 menos XA, porque esto se va a hacer 0, ¿no? Esta multiplicación de A, la fracción en volumen es 0 por la conversión 0, más 1 simplemente es dividido entre 1, ¿no? ¿Ya? Entonces simplemente eso como una aclaración, ¿ya? Muy bien, vas a trabajar en la ecuación número número 23, ¿no? A partir de esta ecuación
se pueden encontrar, se puede hacer la integración, ¿no? Dependiendo si la velocidad de reacción pertenece a primer orden, a orden cero o a segundo orden, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo para primer orden, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción para una reacción de primer orden es la constante de velocidad por la concentración de A, ¿no? La velocidad de reacción del reactivo A. Entonces, eso reemplazamos en la ecuación número 23, ¿no? ¿Listo? Además, tener en cuenta que la concentración de A está especificada por la ecuación número 24, ¿no? Que la concentración de A es igual a todo esto, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también ese aspecto, tomando en cuenta que la velocidad de reacción es la constante K por la concentración, y de acuerdo a la ecuación número 24, se está reemplazando a qué es igual la concentración, ¿no? ¿Listo? Y eso recién vamos a reemplazar en la ecuación número 23. Entonces acá, esta es la ecuación número 23, ¿no? Derivada de X, derivada de X. En vez de RA, la velocidad de reacción, reemplazamos esto, ¿no? La velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración inicial, ¿no? Como está acá, 1 menos XA, 1 más epsilon por EA sub 0 por XA, ¿no? Y nos quedaría acá, esto de acá, ¿no? Por 1 más epsilon por XA, ¿no? Entonces, esto de acá se va a cancelar con este de acá, ¿no? Se cancelan al reemplazar eso. Y nos quedaría K por la concentración de A por 1 menos XA, ¿no? K va a salir de la integral, ¿no? Sale de la integral. Y nos quedaría, esta concentración de A se va a cancelar con esta concentración de A. K sale de la integral y nos quedaría en la integral simplemente derivada de la conversión dividido entre 1 menos XA. Y la integral de eso, ¿no? Va a ser, la constante K ha salido, 1 menos K, la integral de derivada de X, 1 menos XA, con estos límites, es logaritmo menos el logaritmo de 1 menos la conversión. La ecuación número 26, ¿no? Refleja esta ecuación es utilizado para un reactor tipo tanque agitado, ¿no? Donde el volumen es variable y además es de primer orden, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta ecuación, ¿ya? O estas ecuaciones que se han obtenido en un ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta acá.